Silencio, estamos en silencio. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches para muchos. Hoy tenemos una muy especial y agradable invitación de Michelle y de Gabriel desde Chile, que nos van a acompañar y a compartir en esta tertulia que hemos venido desarrollando a lo largo de esta pandemia, cuarentena, encierro, en algunos encierros voluntarios, en otros ya viene siendo obligatorio. Así que, Michelle y Gabriel, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarnos a compartir un café sin café. ¿Cómo has estado, Gabriel? Muy bien, sí. Guardados, bien guardados acá. Llevo ya 3 meses sin salir de acá de casa. Tiene un alfil aquí que le va a hacer las compras. Sí. ¿Y cómo está la situación en Chile? ¿Cómo va estando? En Chile está muy dramático. Te comentábamos antes que Chile lo ha hecho pésimo. De los peores países, yo diría. Se confió, se fanfarroneó de que lo hacíamos estupendamente bien y no hizo nada de lo que se debiera haber hecho. Y en este momento estamos pagando las consecuencias tenemos una cantidad de muertes por millón de habitantes, creo que incluso viendo cifras hoy día superior a las de Brasil, por millón de habitantes. Está bien desatado esto y obviamente al mismo tiempo, y pasa en todos los países latinoamericanos más precarios, digamos, el confinamiento no es posible para la mayoría de la cantidad de personas. Entonces la gente está sin trabajo, está sin comer, tiene que salir a callejear, a vender cosas, cualquier cosa, y se contagia y en fin. Entonces Chile, habiendo podido tomar medidas de protección para las personas más vulnerables, no lo hizo y estamos pagando las consecuencias en este momento. Pero para ver el lado positivo, digamos, que es importante para buscar sentido siempre, ¿no? Ver cuál es el valor. Yo diría, a pesar de que la mortandad en Chile ha sido muy alta, la letalidad es muy baja. Es decir, los muertos en relación a el número de contagiados es bajo. Y eso ha sido gracias a que se ha logrado mantener los hospitales, los ventiladores, sin colapsar totalmente. Entonces, la verdad es que el valor, lo positivo que tuvo el ministro que salió y que encaró gran parte de toda esta situación, es que se preocupó mucho de los ventiladores y de las camas UCI. Se triplicó o más que triplicó el número de posibilidades. Entonces, se ha mantenido una letalidad baja en proporción al número de contagiados. Número de contagiados somos los primeros, yo diría, después de países chicos como el Vaticano, que tiene 800 habitantes y tiene 12 contagiados. Entonces, en proporción, tiene más contagiados por millón de habitantes que nosotros. Pero nosotros, digamos, de los países sobre 3 millones de habitantes, somos el que tiene más contagiados en todo el mundo. Estamos del orden de los 15.000 contagiados por millón de habitantes, ¿no? Que eso más que duplica lo que debe estar más o menos en Colombia. Claro. Así que tenemos un número muy alto, ¿no? ¿Y las condiciones y qué medidas se han tomado hasta el momento? Pues ahora, digamos, para contrarrestar. Medidas sanitarias, medidas económicas, medidas sociales, ¿de qué medidas te refieres? Inicialmente económicas y sanitarias. Sanitaria, yo diría principalmente en las cuarentenas, solamente que no ha sido como en otros países que han sido cuarentenas cerradas. Esto ha sido lo que llaman cuarentenas dinámicas, que van viendo el número de contagiados por comuna, por sectores, y ahí se van agilizando tratando de evitar que se colapse mucho o que se detenga mucho la producción. Eso fue al inicio. Ahora el confinamiento es general. General en todo Santiago, toda la región metropolitana, el Gran Santiago,
y algunas comunas y algunas ciudades con más contagio en Chile. Pero no es como en Argentina, que hay una cuarentena absoluta total en todo el país, digamos, ¿no? En fin. Ahora, tú vas a la ciudad, vas a las calles y están llenas de gente. Así Sí. que en realidad... Después de 2 o 3 meses es imposible que la gente pueda estar encerrada, más aún en los sectores donde hay hambre, donde hay... La gente sale a buscar trabajo, sale a buscar comida, sale a vender cosas, a pedir dinero, a pedir comida, en fin. Un 40% más o menos está o sin trabajo, con un trabajo muy mínimo. Entonces, realmente hay... Está bien crítica, Julián. La verdad, la situación en Chile está bien crítica porque no tenemos un Estado solidario, no tenemos un Estado protector. El Estado se desentiende y ahora es cierto que está dando algo de dinero, pero un dinero que es tan precario, es tan ridículo, que la gente igual tiene que salir a comprar, a buscar afuera. En fin, vamos a ver cómo... ¿Y las comunidades han logrado desarrollar algún espíritu solidario? ¿Ha visto? Eso sí, hay, no sé, una cantidad así exorbitante, no sé si 50, 60, no tengo idea cuántas ollas comunes y cadenas de alimentos y cadenas de ropa. Sí, la comunidad está despertando en eso. Chile no es un país solidario, no es un país comunitario. No, digamos, lo era hasta hace 45 años atrás, pero cuando comenzó la dictadura en Chile, eso fue cambiando, ¿no? Se generó digamos, yo diría el gran mal nuestro que provocó un estallido social en octubre, es el laboratorio experimental del neoliberalismo de Friedman. Entonces aquí se instaló en Chile como laboratorio y después se fue ampliando a otros países, pero donde se realizó con todas las medidas de Friedman, digamos, de la Escuela de Chicago, fue en Chile. Eso está estudiado, entre paréntesis. Y eso está haciendo crisis absolutamente, porque la desigualdad que se ha generado es también, tenemos el récord mundial de desigualdad entre los que más ganan y los más pobres, ¿no? Eso, entonces la economía chilena ha sido una macroeconomía donde el promedio es alto, pero la riqueza la tiene el menos del 1% de la población. Claro. Y creo también, como también sucede aquí en Colombia, que la misma pandemia como tal empieza como a mostrar todas esas fisuras colectivas, sociales. En realidad esas fisuras empezaron a aparecer hace un año, Julián. Hace un año ya estábamos en crisis económica y en octubre, cuando se inicia la convulsión social en Chile, es decir, la precariedad económica no empezó con la convulsión social, sino que fue la razón por la cual hubo una convulsión social. Todas estas protestas que fueron tan grandes en Chile, y sobre eso nos golpea ahora la pandemia. Entonces, ya veníamos mal económica y socialmente, y esto ya es como que nos ponen encima, no quiero decir la lápida, pero una cuesta que nos va a costar mucho remontar. Ahora, esperemos que produzca a golpe y porrazo el cambio en nuestra mentalidad, en nuestro espíritu, en el espíritu de Chile, quiero decir, de los chilenos. Salir de una estructura sociopolítica y cultural tan individualista a algo un poco más comunitario. A ver si logramos sacarnos encima esto que aludía Gabriel del neoliberalismo que se transmite en todas las dimensiones de la sociedad y que aparezca desde un Estado más solidario hacia comunidades más solidarias. Sí, en Chile tenemos, a partir del estallido social, un plazo para hacer una nueva constitución, en que tiene que haber un plebiscito, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que todo este periodo, desde los 3 meses de estallido social, más todos estos 6 meses de pandemia,
es un periodo largo en que la gente está cambiando. Entonces, en ese sentido, el tiempo prolongado tiene un valor para que se vea, se vislumbre un futuro de una manera distinta y podamos entonces haber más fuerza para una constitución más justa y que es imprescindible porque el sistema neoliberal de la escuela de Chicago está estampado y entrampado en la constitución de Pinochet. Entonces el cambio de la constitución va a ser un paso necesario para buscar un sistema más solidario y más justo, como lo llama Michel, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo ha afectado toda esta cuarentena, la pandemia al instituto? Bueno, nosotros estábamos con 2 cursos ya iniciados y uno que se iba a iniciar en marzo. Los 2 cursos iniciados continuaron vía online. Lo bueno para esos 2 cursos es que ya llevan trabajando un par de años, por lo tanto los alumnos se conocían entre ellos. Entonces la conexión online no es tan compleja porque ya uno ya conoce al compañero, ya adivina los gestos, en fin. El curso nuevo que iba a empezar, lo que le iba a dirigir yo, lo propuse para iniciar en julio, en el mes de julio, pensando con la ilusión de que en julio íbamos a hacerlo presencial, pero nada, ni una posibilidad. Y vamos a iniciar igual en julio, un grupo nuevo. Vamos a partir online, un curso de postítulo en especialidad en psicoterapia y en consultoría en análisis existencial, para poder retomar ya presencialmente, ojalá en agosto o septiembre o octubre, yo no sé. Ya no se sabe. La verdad es que esta pandemia, y no es novedad lo que voy a decir, pero creo que nos ha obligado a todos a realmente vivir el concepto de el aquí y el ahora. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Se supone que uno nunca sabe, pero en estricto rigor no sabemos cuándo se van a iniciar las clases presenciales y no sabemos nada en realidad. Pero está proyectado así, las fechas ya están dadas y a final de julio, a final de este mes, iniciamos el nuevo grupo, el 10º grupo de formación que impartimos nosotros. Qué bien, qué bien, qué bien. Hay alguien, cuando lanzamos el anuncio de este Café Tertulia, nombrado como apertura, lo valioso para el hallazgo de sentido en esta pandemia, Sí. 2 personas nos escribían diciendo, pero ya no hablen más de la pandemia, por favor. Salen en los noticieros, salen en esto, salen en los carteles, y sale acá, aquello, en esto, bueno, en muchos lugares, pero ya no más pandemia, por favor, ya no más pandemia. La reflexión que yo hacía era, seguimos en esto, estamos en esta situación, ¿qué tal si realmente será un asunto de saturación la que nos está poniendo a que mejor hablemos de otra cosa, o realmente esto será importante atenderlo? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que estamos un poco monotemáticos en general, porque tú prendes la televisión y se habla de pandemia, prendes el computador y está la pandemia, todo tiene ese nombre. Entonces yo diría que, por lo menos de mi punto de vista, no sé cómo lo ve Gabriel, pero de mi punto de vista, yo diría que hay 2 cosas. Por un lado, la necesidad de escapar de esto, o sea, que se puede ver como una necesidad de escapar. Es como, no sé, leer una novela, ver una película de otra cosa o hablar de otro tema, como escape. O, como dije antes, como también un tema como de saturación y se ha abordado desde tantos ángulos. A mí eso es lo que me pasa. Y de hecho, cuando tú nos invitaste a este café, yo quería saber de qué ya se ha hablado, porque se ha abordado de tantos temas, de tantos ángulos, el tema del COVID, de la pandemia, que yo no sé si ya queda algo más que decir respecto a eso. Y por eso yo te propuse este título, la apertura, primero, como
la apertura justamente porque no todo es pandemia, no todo es trágico, pese a que tú me preguntaste por Chile y en Chile es cierto, hay una tragedia, pero no todo es tragedia, pero para aquello necesito abrirme, necesito esta actitud, esta disposición a abrirme y abrirme y dejarme sorprender también por otras cosas. Yo voy a contar una cosa personal que la hemos compartido con Gabriel, y es que estar en casa con mucho tiempo disponible, porque también los pacientes han disminuido, en fin, eh, me ha permitido, y él también me lo compartió, digamos, descubrir que hay cosas que antes no hacía en casa, que tenía la idea que no me gustaban o quizás antes no me gustaban y que ahora he descubierto que sí me gustan. Labores domésticas. Ujú. Y ha sido interesante descubrir eso. Y para eso me doy cuenta también, algo que plantea el análisis existencial, es fundamental tener tiempo. Tener tiempo, solamente a través del tiempo, de la disposición del tiempo, yo me puedo conectar con las cosas que son valiosas. Sin eso, ni una posibilidad. Quería decir que desde el análisis existencial vemos dos tipos de sentido, el sentido ontológico y el sentido existencial. El sentido ontológico, la pandemia sería el que le pueden dar a alguno, este es un mensaje de Dios para tal cosa, o la naturaleza está reclamando por esto, que es como, ¿no es cierto?, preguntarle a la vida, al mundo, por qué pasan las cosas que está pasando, por qué esta pandemia, ¿no? Y la otra, el sentido existencial en tanto es, el mundo me pregunta, ¿qué hago yo? La pandemia es lo dado, ¿no? Lo dado, los hechos no es lo existencial es qué significo yo con esos hechos, cuál es el significado que le doy y que atribuyo a lo que está pasando, cuál es mi respuesta frente a este llamado del mundo que en este momento nos tiene en esta situación a un nivel mundial, planetario. Toda la humanidad está en esta situación, en distintos grados, como comentábamos antes, ¿no? Pero nos conecta, nos une en esto. Entonces, ¿cómo respondo? ¿Cómo me paro frente a eso? Y eso obviamente es individual. El sentido existencial es personal, individual, ¿no? No. Pero podemos generar significaciones compartidas y podemos dialogar al respecto y nos hace un sentido verlo de una cierta manera. Y es cómo me proyecto yo y el mundo, digamos, o yo con el mundo a partir de esto. ¿Qué nos enseña? ¿Qué me muestra? ¿Qué me indica? ¿Qué me señala desde mi significación de estos hechos? Que yo quiero decir, respondo, me paro después de esta pandemia con una actitud, con una disposición distinta frente a mis cercanos, a mi acción, a mi trabajo, etcétera, ¿no? Yo creo que es un poco la invitación. Sobre el sentido ontológico no tenemos mucho que decir, pero sobre el sentido existencial eso es lo fundamental, ¿no? Ahora, lo que sí me gustaría agregar, Julián, es que para el sentido existencial, para el hallazgo de sentido, el que hayamos titulado Apertura a lo valioso pasa porque no es una cosa que tenga que venir desde un mandato o de algo intelectual, ¿no? Es como, tengo que encontrarle un sentido, está el sentido puesto ahí porque aquello es valioso, casi como por decreto, o porque para los otros es valioso, sino que el hallazgo es como un encuentro con algo, como encuentro con algo que me sale al encuentro. He estado pensando últimamente en esta imagen del dedo del dedo de Dios que toca, a ver, ¿dónde está? Ahí, del dedo de Dios que toca el dedo del hombre, ¿no? En este cuadro tan famoso. Yo diría que es algo así, es
algo que puede ser, yo hoy día hablaba de cosas domésticas, ¿no? Pero cualquier cosa, un buen libro, o planchar la ropa, o cocinar, que mucha gente está dedicándose a cocinar ahora en el confinamiento. El cocinar, por ejemplo, yendo a algo bien prosaico y bien concreto, el cocinar en sí mismo no es valioso, porque el valor siempre es personal y tiene que ser en conexión con un sentir. Entonces, en el fondo es como, a ver, ahí está, es como el cocinar se encuentra con mi sentir. Y ahí se produce, con ese encuentro, yo puedo asignar un sentido, o sentir, o conectarme con el sentido. Entonces, lo que quiero decir con esto es que sentido, desde la definición, desde el análisis existencial, es la opción más valiosa en cada situación. Pero más valiosa. ¿Valiosa para quién? Valiosa para mí. ¿Y qué significa que sea algo valioso para mí? Significa que me da bienestar, que me hace bien. Es algo muy simple y complejo. Pero sentir que algo me hace bien es un requisito esencial para que algo tenga sentido para mí. Sin eso, no hay un sentido. No aparece este sentido existencial, sino que más bien por decreto, por costumbre, porque así me lo enseñaron, porque debe ser, porque es compartido por toda la humanidad. Pero la verdad es que el hallazgo de sentido es personal y tiene que ser sentido vivenciado, quiero decir. Y si una persona, digamos, está experimentando una sensación de malestar y está de frente a una situación de mucho malestar, sin embargo, es algo con lo que sería importante encontrarse, como por ejemplo la muerte o el duelo o el diagnóstico de una enfermedad como esta, por ejemplo. ¿Cómo ayudarle a esa apertura para que lea o descubra en eso que no quiere ver o que no le interesa o no es capaz, descubra que puede ser algo valioso? O sea, yo creo que primero, cuando hay una pérdida de algo vital, ¿no? De un valor significativo, como puede ser la salud, como puede ser algún cercano que muere, o etcétera, etcétera, primero tenemos que hacer el duelo, tenemos que recuperar ese trozo de vida perdido, digamos, ¿no? Y despedir ese valor perdido, ¿no? Antes de estar mirando el nuevo valor, ¿no? No recuperamos vida si no hacemos un duelo previamente, ¿no? Si no corremos riesgo de hacer una depresión, ¿no? Entonces yo creo que ese sería lo primero que yo indicaría a alguien que está con un malestar, que no es un malestar simplemente porque me incomoda no salir de casa, etcétera, etcétera, porque eso porque ahí se requiere un posicionamiento, un reposicionamiento personal, pero en el caso de que el malestar sea mayor por una pérdida significativa en algún ámbito, yo creo que ahí es como acompañar al doliente en esa pérdida para que haga un debido duelo. Eso. Ahora, no todos los malestares, Julián, no sé, la persona que hizo la pregunta, no sé si se refiere exclusivamente a una pérdida. Tú conoces algo del análisis existencial y el hallazgo de sentido tiene como requisito que hayan al menos 3 condiciones previas para aquello. Entonces, si, por ejemplo, yo puedo tener un malestar porque no estoy siendo capaz de desarrollar cierta actividad, no tengo las habilidades o no tengo los recursos disponibles para aquello, y eso me produce ansiedad, me produce angustia, por ejemplo. Frente a eso, el hallazgo de sentido está lejos todavía, no es tema, el tema es tratar la ansiedad, en primer lugar, ¿no? Un segundo requisito es lo que planteaba Gabriel, que tiene que ver con el conectarme con valores o despedirme de valores. Valores, ya expliqué, es todo aquello que me hace bien, una relación, un objeto, lo que sea, ¿no? La naturaleza, la salud también. Mientras no haga el duelo o mientras no entre en relación con un valor, si estoy distante de sentir, de vivenciar
eso se parece mucho a una depresión. Y si estoy con depresión o con un duelo que no se ha elaborado, tampoco voy a ver hallazgo de sentido y tengo que tratar ese malestar. También hay un tercer requisito que tiene que ver con mi propia autenticidad, mi propia legitimidad, mi propia delimitación. Si estoy en un ambiente laboral o familiar donde recurrentemente pasan por encima de mí, transgreden mis límites, o no puedo ser como yo soy, con mi personalidad, con mis conocimientos, con mi estatura, o con mis años, o con mis estados de ánimo, o mi personalidad, y constantemente tengo que estar escondiéndome, adaptándome, disfrazándome, tampoco el tema del sentido va a ser tema. Ahí el tema va a ser, en términos de la psicopatología, va a ser la histeria, por ejemplo, todos los síntomas de trastorno de la personalidad. Uh-huh. Si tengo cualquier dificultad o dolencia o problematización en alguna de esas tres condiciones, no es tiempo todavía, no voy a poder encontrar el sentido a esa situación. ¿Qué han descubierto o qué comprensión, digamos, desde el análisis existencial encuentran a este asunto de estar de frente a esta pandemia, por ejemplo? ¿Qué detonó, qué demuestra, qué está develando esta experiencia? Y tantas cosas. Y también depende de los países, depende de las personas. De Chile hablamos ya y creo que yo no quisiera entrar de nuevo en seguir dándonos de latigazo frente a ustedes. Pero una cosa que, no sé cómo ha sido con Gabriel, pero una cosa que varios pacientes me han dicho, y también yo lo digo en mi propia vivencia, ¿no? Es que, mira, voy a decirlo que no en palabras mías, en palabras de una amiga mía, una querida amiga mía. Conversando con esta amiga mía, que no es psicóloga, estábamos ahí tomando unos vinitos, conversando cómo estamos, y a propósito de la pandemia, el confinamiento, y ella de repente me dice, Michelle, me dice, me di cuenta que el tiempo no me pertenecía, pero lo dijo, ¿cómo explicarlo? Con una exclamación, así como de las entrañas le salió la exclamación. El tiempo no me pertenecía. Y para mí eso es un tema que se me ha ido repitiendo, que ha ido apareciendo en distintas personas. Y a mí en mí se me ha hecho más consciente también. Es como el tiempo, el factor tiempo, la temporalidad, a eso me estoy refiriendo. En vez de ir sobre la marcha de las cosas que están ocurriendo, como el confinamiento nos obliga a confinarnos, valga la redundancia, a quedarnos, de cierta forma soy más testigo y a partir de ser testigo de lo que está ocurriendo yo puedo entrar a tomar decisiones y a elegir. Eso es lo que ella me transmitía. Ella me decía, antes yo tenía que corría, trabajaba, pagaba las cuentas, el hijo, no sé qué, y ahora no hago nada de eso, y ahora miro, observo, me observo y elijo. Y eso me dice, es como que fuera un lujo, pero no es un lujo, me dice. Después me decía, no debiera ser un lujo, así debiera ser, siempre. Que el tiempo me pertenezca a mí y que yo lo administre, y no al revés. Con eso, Michelle, leo, porque igual también, por ejemplo, en Colombia, hace 15 días tuvimos un café tertulia y terminamos hablando un poco de algo que ha ocurrido, y era que el gobierno decidió que nosotros tenemos una forma de regulación que es el pico y cédula, es decir, las personas salen según el último número de la cédula, y además, pero eliminó eso hace 15 días, hoy también tenemos exactamente lo mismo, y es un día sin IVA. Decimos un día sin IVA, es sin un impuesto de valor agregado a los productos. Entonces eso hace, entre comillas, que los productos que están cargados con el IVA no tengan más económicos. Salió la gente en una desesperación, sin cuidado, haciendo filas desde las 2 de la mañana en los supermercados, en los centros comerciales. Y de hecho, parte de lo que estamos viviendo ahora
es efectos precisamente de eso porque el pico se ha aumentado. Y por ejemplo, una de las cosas que ha develado este tiempo es el cuidado. ¿Sí? El cuidado, pero que en ese caso, el salir desesperados ante una necesidad, mira, todo se junta, hace muchos días ya no salen, no pueden comprar, se salen a comprar y muchas veces quizás comprando cosas que ni siquiera necesitan, sino porque están más baratas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso nos muestra un asunto que tiene que ver con un valor, que tiene que ver con aquello que es el cuidado de sí, el cuidado del otro, ¿sí? Lo que leo un poco en lo que me dices y nos compartes es, bueno, esta amiga descubre el tiempo como valor, como valor preciado, profundo, que va dando sentido. En otros, por ejemplo, un paciente me decía, Julián, para mí realmente ha sido tener realmente la posibilidad de poder estar trabajando en mi casa cerca de mi familia, ¿sí? Entonces, como que yo descubro o viendo en términos de también lo que se nos va develando, en términos de sentido, es que pues el coronavirus, el COVID, termina también siendo como un gran terapeuta, como algo que nos está mostrando y de eso que decías ahorita, Gabriel, de ese lado positivo, como ese lado bondadoso o luminoso, diría yo, de conciencia, es que va develando unos valores, pues, colectivos y personales. Sí. Claro. Y el tiempo es justamente el que permite conectarnos con eso, porque el tiempo, a través del tiempo, con tiempo, yo me puedo conectar con lo que yo siento. El café que te estás tomando, esto es un ejemplo que siempre digo porque me es muy, muy gráfico. Yo un café, un tintico, me lo puedo tomar o porque necesito cafeína y estar despierto para una larga jornada de trabajo, y lo que hago es ingerir cafeína. Me lo podría inyectar o me lo tomo de un trago, porque en realidad lo que necesito es cafeína. Pero ahí yo no lo estoy, ni siquiera lo estoy oliendo, no lo estoy degustando. Para degustarlo, para saber si el café me gusta, si no me gusta, si está a la temperatura que me agrada, si el sabor es rico, amargo, dulce, ácido, necesito degustarlo, paladearlo. Y para eso necesito tiempo. No puede ser a la rápida. Ustedes son especialistas en café, eso lo saben mejor que yo. No puede ser a la rápida, tiene que ser con tiempo. Entonces, solo con tiempo anidan los sentimientos. Y los sentimientos son los que me permiten encontrar un sentido. El mismo ejemplo lo podemos hacer con los tintos de Chile, que son vinos. Llamamos tinto, ustedes llaman tinto al café, nosotros llamamos tinto al vino. Es lo mismo, paladearlo, disfrutarlo, leerlo. El alcohólico, en cambio, busca el efecto, no busca, no se contacta con el valor del vino en sí, sino que el valor que busca es un efecto que ya sea que lo desinhiba, ya sea que le quita la angustia o lo que sea. Una cosa que quería decir, digamos, que uno de los malestares más frecuentes en esta época es la angustia. La angustia por lo que viene, la angustia por lo que no puedo. Hay muchas cosas que no puedo, que hacía antes y que no puedo ahora, ¿no? Y uno de los factores que está relacionado con la angustia es no aceptar la realidad, no aceptar el hecho de que eso es lo que está, esta es la realidad. La realidad es que estamos en un periodo de una pandemia y que el riesgo de autocontagio o de contagiar a otros es muy alto, porque sí, digamos, porque esa es la característica principal de este virus, ¿no? Que es altamente contagioso. Más que los efectos, que para algunos puede ser mortal, pero para otros puede ser asintomático, pero es altamente contagioso. Y eso es lo que nos tiene principalmente limitados. Si no acepto eso, hay un factor angustiante grande. Ahora, ¿puedo aceptar? Es decir, ¿puedo abrirme al valor actitudinal del cual hablaba Frankl para ponerme en una disposición de dejarlo entrar? Es decir, ¿puedo permitirme no hacer lo que hacía ayer y veo qué puedo hacer hoy en esta situación? Disfrutar del tiempo, tener
un espacio de mayor quietud o lo que sea que se me permite, o realmente estoy en una situación de riesgo tal, inminente, porque no tengo comida para mañana, en que simplemente la angustia es una angustia fundamental. Es decir, no es un tema ya de aceptación, sino que es un tema de sobrevida, de subsistencia, ¿no? Y que es otra la situación que estamos. Entonces, yo creo que el tema de la angustia es un tema muy, muy importante. El tema del ánimo es otro tema, evidentemente, digamos, que tiene que ver más la relación con la vida. Entonces, son aspectos importantes que tener presente para poder proyectarme hacia un futuro distinto, mejor, con más sentido, incluso que antes de la pandemia, ¿no? Yo creo que el volver atrás no es un panorama, no es una perspectiva realista de futuro, sino que esta es una crisis enorme y por lo tanto, después de una crisis, uno no vuelve atrás, ¿no? Sino que se abre una realidad un poco distinta. Y esa realidad es la que tenemos que construir. Esa realidad tenemos que construirla comunitariamente, socialmente, partiendo por la familia, ¿no es cierto? Y así en los distintos espacios en que nos movemos, para poder llevar comunitariamente eso a un mundo que sea mejor que el previo, ¿no? ¿Sí? Pero eso son temas... Gabriel, que me haces pensar en algo, y es, por ejemplo, y no sé cómo estará en Chile, por ejemplo, ese asunto del el encierro ha detonado la violencia intrafamiliar en Colombia, muy fuerte, y donde precisamente el sentir que están dentro de una casa tantas personas, familia, que familia uno diría, qué bueno que nos las podemos llevar bien, pero no siempre es así, cómo eso detona realmente ese valor. Pues, y cómo puedo yo realmente sentir que estoy haciendo una construcción colectiva, familiar, social, no desde la angustia ni desde la desesperación, sino, por ejemplo, desde el amor. ¿Sí? Sin embargo, digamos, eso no es lo que sucede todo el tiempo. Sí, y en Chile también, Julián, es bien terrible eso, especialmente porque el tema habitacional en Chile, bueno, no sé si es tan precario como en Colombia, pero por el mismo hecho de que la gente se está quedando sin trabajo, está perdiendo sus casas y se están allegando a otras familias, entonces es una cosa del horror. Pero también hay que a propósito del aceptar que planteaba Gabriel, eh, también nosotros, incluso como psicólogos, como terapeutas o como consultores, tenemos ciertos límites. Hay situaciones que son concretas en las cuales nosotros no tenemos mucho por hacer. En los hacinamientos, por ejemplo, cuando hay un hacinamiento de familia, por mucho que se quieran, los roces son inevitables. Y nosotros, lamentablemente, ahí yo la verdad es que me sentiría un poco ingenua de pensar que con el amor todo se resuelve. En realidad, concretamente, científicamente, hay un espacio mínimo que todo ser humano necesita para poder convivir con otro. Si eso no está garantizado, es difícil, es casi imposible, digamos, que no se produzcan esas dificultades. Yo eso lo encuentro terrible. Conversando con Alfred en las jornadas anteriores que tuvimos con él, también por videoconferencia, una médico le decía, bueno, ¿y qué hago si en el hospital los pacientes están muriendo? ¿Qué hago? Y entonces él decía, bueno, es que no se puede hacer más de lo que puedes hacer. No es el conformismo, sino que es el aceptar que mi capacidad tiene un límite. No somos omnipotentes. Tenemos un límite y nuestra responsabilidad como psicólogos, como terapeutas o como médicos tiene un campo de acción donde podemos actuar. Pero de ahí para allá no podemos. No podemos. Ahora, volviendo al tema, ¿no es cierto?, que plantea Julián tú de las relaciones, especialmente en pareja, ¿no es cierto? ¿Por qué se acentúa o aparece una violencia intrafamiliar o entre pareja? Eso nos muestra que las relaciones era ya una mala relación.
que estaba en un equilibrio precario basado en los tiempos y lo que hacía cada uno en forma autónoma, independiente, pero al estar todo el tiempo juntos, significa ahora sí que tenemos que vernos la cara, relacionarnos, estar juntos, hacer cosas juntos, y si eso no se ha construido, no se puede improvisar. Y ahí entonces empiezan los roces, las tensiones y el maltrato. Además de que hay trastornos de personalidad severos, un porcentaje importante, digamos, de psicopatía, paraexistencialismo, etcétera, que no son capaces de dar amor ni de sentir amor. ¿Te fijas? Entonces, que tampoco tienen sentimiento de culpa, por lo tanto hacen daño y siguen haciendo daño, o culpan y culpan al otro y no se hacen cargo de su propia tarea, su propia acción. Entonces yo creo que también se develan cosas. Yo creo que muchas, después de la pandemia, cuando hay muchos matrimonios que se van a romper y en buena hora. Algunos, otros desgraciadamente no supieron a lo mejor comunicarse adecuadamente, es decir, no todo se reduce a una mala relación, simplemente se empeora la relación si no había una buena comunicación, si no hay encuentro. Es decir, el encuentro requiere ver al otro, verme a mí mismo con el otro. Si no me tengo o si no veo realmente lo valioso del otro, no hay posibilidad de encuentro. Y sin encuentro no hay una relación profunda. Y entonces yo creo que eso también se ha visto, se devela en este periodo y en estas malas relaciones que aparecen. O al revés también. Una colega, después de una jornada que yo hice para una ciudad en Chile, un seminario que dicté, me decía, después del seminario con mi marido tuvimos las conversaciones más profundas que no habíamos tenido en 40 años. Y esas conversaciones profundas probablemente se dan justamente porque estamos obligados al confinamiento y el tiempo nos permite dedicarnos tiempo, que antes probablemente con el ir y venir del trabajo no lo teníamos. Entonces, como dice Gabriel, la prueba de la blancura va a ser esta pandemia. Las que estaban trizadas se van a terminar de romper definitivamente y las que tenían ya un puente de encuentro lo va a consolidar porque le vamos a dedicar más tiempo todavía a la relación. Amar, a diferencia del enamorarse, es una decisión, tiene que ver con la voluntad. Enamorarse es un accidente, ¿no? Involuntario, ¿no? A veces catastrófico y a veces muy bonito. Pero amar es una decisión cotidiana, día a día. Entonces, yo elijo estar con el otro, elijo mirarlo a los ojos, elijo ver en el otro la belleza, el misterio, lo profundo, y eso requiere de tenerme a mí como persona eligiendo y decidiendo amar al que está a mi lado. Y en ese sentido yo creo que esa es una gran invitación para esta época, para estos momentos, ¿no? Claro, y que la misma situación va descubriendo el desencuentro, la distancia, la agresión, la violencia o la forma amable, amorosa de encontrarnos, ¿cierto? Y creo que es una de las cosas que ha hecho el COVID y al mismo tiempo las decisiones que se han tomado en los distintos gobiernos sobre el encierro, de cómo de ser, termina siendo un límite que es más, podría servir como buen terapeuta, que pone una confrontación o un límite que nos muestra cómo nos estamos relacionando, de qué manera nos estamos relacionando, qué no he querido asumir, de qué manera quiero asumir. Y de hecho, esto me viene en algo que aprendí de ustedes, que fue la primera vez que lo afiancé, después de haber escuchado a Alfred una vez en Chile, cuando hablaba del consentimiento, de este asunto del prestarse y del consentir. Cuéntenos un poquito de eso, que eso me parece muy bonito. Es un concepto muy hermoso que tiene el análisis existencial. El vivir con consentimiento personal, hacer las cosas con consentimiento personal,
que es que a cada cosa, y Gabriel habló de las relaciones, ¿no? Pero tanto las relaciones como a las cosas que yo hago cotidianamente, yo siempre voy a estar decidiendo. En realidad yo siempre voy a estar decidiendo, a veces consciente, otras veces inconscientemente. Y yo puedo decidir darle mi consentimiento, es decir, que tiene mi aprobación personal, mi sentimiento interno de hacer algo porque lo quiero hacer, versus prestarme. En chileno decimos pateando la perra, refunfuñando. Lo hago porque, bueno, ya, yo lo hago. Es como, ¿no? Eso es prestarse, es enajenarse, haciendo algo enajenadamente, fuera de mí. Y yo cada cosa, yo puedo plantearme desde darle mi consentimiento o prestarme. Y en realidad la enseñanza, por así decirlo, es nunca hacer algo prestándome, porque si es el sentimiento, mejor no hacerlo. Nunca hacer las cosas con esta vivencia de que me estoy prestando, porque cuando yo me presto, me pierdo. Es como que algo me quitan, me sacan un pedazo, o yo misma me saco un pedazo. Dejo de ser yo misma. Y cuando me pierdo, paso la cuenta. Eso sí. Entonces, digamos, el otro finalmente, porque el otro tiene una expectativa y yo digo ya, para no tener un problema con el otro me presto esto, pero después paso la cuenta. Y ese pasar la cuenta, hay muchas formas de pasar la cuenta, pero es inevitable, voy a pasar la cuenta. Es como que el aparato psíquico necesitara restituir eso que perdió. Yo, seguramente tú has tenido pacientes, Julián, Gabriel, seguramente tú también. Yo tengo muy presente una paciente que me decía, paciente adulta ya, sobre 40 años, que su madre, ya viuda, le decía, bueno, tú me tienes que cuidar ahora, porque yo di mi vida por ti. Yo te alimenté, yo te di estudios, te cuidé, en fin, así que ahora te toca a ti. Ahí la señora está pasando la cuenta, está cobrándose lo que invirtió antes, aquello de lo cual se privó. Ella se privó de algo y ahora necesita que eso sea restituido. Esa señora no crió a su hija desde un consentimiento personal. Porque si lo hubiera hecho, estaría millonaria solamente por la evidencia de haberlo hecho con gusto. Claro, el consentimiento, finalmente la aprobación interna es un sí al mundo en que estoy, al mundo que me sostiene, es un sí a la vida y al valor de la vida, es un sí a mi propia relación conmigo, a la persona interna, es un sí al valor por el cual yo lucho y hacia el cual actúo en la vida, que es el valor consentido. Yo creo que ese cuádruple sí es la confirmación, el consentimiento y aprobación personal en todas esas dimensiones, en todos esos ámbitos. Ahora, no se tiene que confundir el consentimiento con el hedonismo. O sea, esto no quiere decir que yo haga solo las cosas que me gustan y que me dan placer, o sea, que me dan placer, digamos. Porque hay cosas que yo voy a hacer con mi consentimiento, aunque en ese momento no tenga ganas de hacer, pero sí veo que son valiosas. ¿Sí? Por ejemplo, yo mis ejemplos cotidianos, porque estoy en confinamiento. Por ejemplo, a veces lavar los platos. No es que me fascine lavar los platos, no es que yo sienta placer, el jabón y el agüita caliente que circula por mis manos. No lo siento. Yo no lo siento placentero. Pero veo que hay algo valioso, que Gabriel no los tenga que lavar o que me encuentre después con la loza en la noche sucia. Entonces lo hago con mi consentimiento, porque me conecto con lo valioso. Pero eso también es como una una suerte como de renovación de votos permanente, porque eso me pasa hoy día, pero mañana no sé si le voy a dar mi consentimiento, y si no se lo doy, no voy a lavar los platos. ¿Se entiende? Es igual que el sentido, la opción más valiosa en cada situación, pero tiene que ser valiosa, si no, no.
no es por decreto. En la mirada existencial, lo mío no es solo lo propio, lo mío es mi mundo. Y porque, digamos, el Dasein de heideggeriano es un ser en el mundo. Por lo tanto, mi mundo en el cual estoy, en el cual actúo, es también mi ámbito. Mi relación con mi pareja, mi relación con mis hijas, mi relación con mi entorno, mi relación con mi trabajo, mi relación con mis pacientes, son parte de mi mundo. Tu relación con Julián. Mi relación con Julián en este momento, ¿no es cierto? en lo cual, por lo tanto, yo cuido mi mundo, lo atiendo, hay un aprecio, porque hay un valor en mi mundo, ¿no? Y desde ese punto de vista, esa dualidad entre lo mío y lo tuyo, etcétera, se rompe desde la mirada existencial, ¿no? Soy uno en eso. Y por lo tanto, soy responsable de mi mundo. Incluye todo el ámbito de acción de lo mío, de donde me muevo, donde yo estoy, donde actúo. Por aquí nos hacen una pregunta. Hola Sergio, ¿cómo estás? Un saludo. Sergio ha sido uno de los que nos ha acompañado también en uno de los tertulias y nos dice, bueno, escuché esta idea del consentimiento versus prestarse. Me da la impresión del consentimiento es un paso que requiere un compromiso de construcción, pero en el prestarse, abre comillas, el otro siempre corre riesgo de ser quien carga con las culpas y mis juicios respecto de lo que en definitiva nosotros mismos no decidimos. ¿Es así para ustedes o así lo comprenden? A ver, estoy tratando de entender la frase. Si yo, por ejemplo, a ver, voy a ver si le respondo, a ver si esto es lo que quiere decir Sergio. Si yo, por ejemplo, hubiera accedido a esta tertulia prestándome, de alguna forma voy a hacerte sentir a ti, Julián, como te voy a transmitir mi malestar y te voy a cargar con una deuda de alguna forma que después te la voy a cobrar. ¿Esa es la pregunta de Sergio? A ver qué te responde, porque no sé si es eso. Vale, se lo voy a leer. Escuché esta idea del consentimiento versus prestarse. Me da la impresión del consentimiento es un paso que requiere un compromiso de construcción. Pero eso no sé a lo que se refiere eso. ¿Sí? Compromiso de construcción, no sé a lo que se refiere. Que me da la impresión del consentimiento es un paso que requiere un compromiso de construcción. Es decir, es una relación en encuentro que se construye, en el prestar, en el consentir, en el consentimiento. Y pero en el prestarse, el otro siempre corre el riesgo de ser quien carga con las culpas y mis juicios respecto de lo que en definitiva nosotros mismos no decidimos. ¿Es así para ustedes? Sí, en una buena medida es así. Es decir, yo racionalmente puedo verlo de otra manera. No puedo decir, no, en realidad lo estoy... Pero internamente, emocionalmente, sí, le estoy traspasando al otro una carga, digamos. Es por eso que hay molestia, etcétera. Por ejemplo, en el ejemplo que ponía Michelle, que si lo hubiéramos prestado para esto, hay formas de pasarte la cuenta. Por ejemplo, siento sarcástico, diciéndote algunas cosas en la cual quedas mal tú versus nosotros, bla, bla, etcétera, etcétera, como se da en muchas relaciones académicas, en que pareciera ser que un diálogo, más que un diálogo, una conversación mutuamente destructiva. Es como, te fijas, donde no hay encuentro, no hay un verse, un escucharse legítima y genuinamente, etcétera, ¿no? Donde estoy en el encuentro y en el estar con aprobación, estoy plenamente conmigo y a través de este estar conmigo también con el otro, contigo, con quien sea, ¿no? Si yo lavo los platos prestándome, si lavo la loza prestándome, después le voy a decir a Gabriel, ya pues, ya lavé la loza, así que ahora te toca toda la semana a ti. O, oye, lavé la loza, así que ahora te toca... Es como que se lo estoy sacando en cara y estoy haciéndolo sentir a él que carga con algo que él ni siquiera eligió, porque finalmente la que se prestó fui yo, ¿no? Nadie me obligó a hacerlo. Sí, por aquí Sergio nos dice, sí, compromiso de co-construcción, es exacto.
como lo que estábamos comprendiendo. Y vuelve y responde compromiso, sí, de co-construcción, es exacto esto como respondió Michelle. Sí, sí. Muy bien. Y hay algo que me surge con esto que nos pregunta Sergio y con lo que nos estamos aclarando, ampliando y les escucho. Es como algo así de algo que decías ahorita, Michelle, donde el Estado, el gobierno no presta los servicios públicos necesarios, digamos, no permite que haya una posibilidad de mejor trabajo y pasa la pandemia, entonces hay hacinamiento y entonces nos ponen una condición de no pueden salir y son 20 en una casa, de una casa corta, pequeña, y entonces ustedes se tienen que prestar a quedarse encerrados y además de eso no tienen con qué comer, cómo salir, de qué manera, como un poquito leyendo lo que también Sergio decía, entonces ustedes son culpables de contagiarse. Sí, casi como un asunto de se prestan, pero además de eso cargan con la culpa de saber que ustedes son los únicos responsables de no cuidarse. Y así ha sido. Y así ha sido acá en Chile. Se está culpando a la gente por contagiarse, porque sale de su casa a comprar el pan, a comprar o a buscar comida, vuelve infectada, infecta a los que con los cuales está hacinado y el gobierno dice que ustedes son culpables porque ustedes salen tanto. No sé, es un... Estoy muy enojada, tengo que confesar, estoy muy enojada con este gobierno. Y Gabriel simplemente se ríe porque ya sabe. Gabriel me piñica por debajo y me dice Marta Henao es una de las terapeutas de Parinama, que muchos saludos y recuerdos, les mando un abrazo, dice, bueno, y cuando estamos frente a los determinantes, ¿cómo haremos con ese consentimiento? Se referirá a los determinantes como la angustia, la muerte, la enfermedad, la libertad. ¿Cómo consentir cuando estamos de frente a esas situaciones? ¿Quieres responder? ¿No? A ver, si yo estoy con angustia, tengo que tratar la angustia, en primer lugar. No puedo, no puedo salirme de la angustia mientras no la enfrente. Lo que puedo hacer es darle mi consentimiento a trabajar la angustia. Todas las psicopatologías requieren ser tratadas, requieren ser abordadas. Lo que plantea este vivir con consentimiento personal, que Gabriel quizá lo dijo un poquito rápido delante, pero significa miro la realidad que me toca. Esta es la realidad, pandemia. Me tocó en Chile, a usted le tocó en Colombia, me tocó con esta pareja, me tocó en esta ciudad. Esta es la realidad. Y la pregunta es, ¿puedo habérmelas con esta realidad? A esta realidad le doy mi consentimiento. ¿Qué significa darle mi consentimiento? Significa que con mis capacidades y con lo que es posible, no con lo imposible, con lo posible, darle mi consentimiento, a hacer lo que sea posible. Ese es darle el sí al mundo, a la realidad, a lo concreto. No es a lo imaginario, no es a lo deseable. ¿Puedo decirle sí a esta realidad? ¿Qué significa decirle sí? Bueno, me tocó 1 metro cuadrado, o me tocó alguien contagiado en mi familia, o me tocó quedarme sin trabajo, o al revés, me tocó descubrir el amor, o descubrir el tiempo, descubrir que me gusta planchar. ¿Puedo darle mi consentimiento a eso? ¿Puedo lidiar con eso? ¿O prefiero escaparme, enojarme, negarlo, no querer mirarlo? Eso tiene que ver con la libertad. La libertad de decir, ok, acepto eso, acepto que no es que me conforme, sino que lo incorporo, lo miro de frente, y ahí cuando yo lo miro de frente, le estoy dando mi consentimiento. Y ahí me pongo a trabajar en eso.
Dice Juan Carlos Hincapié. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Dice, buenas noches. Bueno, qué bueno saludarlos, dice, en función de lo que estamos compartiendo. Puede pensarse que entonces el consentimiento hay una mayor profundidad y por tanto mayor sentido que en el préstamo, siendo una última acción un tipo de relación yo-ello en términos de Uber. Eh, a ver, yo no diría que la relación yo-ello de Buber sea prestarse. La relación yo-ello de Buber alude más bien a un tipo de relación funcional que yo necesito. Yo a veces necesito que, cuando yo le digo a Gabriel, ¿podí cocinar tú hoy día? Ahí yo puedo estar haciendo relación yo-ello con Gabriel, ¿no? Pero no necesariamente él puede prestarse y decir, ay, bueno, ya, yo de nuevo, ya, igual voy a cocinar. O puede decirme, claro, mi amor, con todo gusto, con mucho entusiasmo, voy a cocinar hoy día. Y me quedó rico el pollo. Hice un pollo asado que quedó muy rico. Prestarse, el problema de tus cafés tertulia, Julián, que en pandemia se cuentan muchas intimidades, ese es el problema. Pero en todos ha pasado. Pero con nuestro consentimiento, al menos con el mío. Eh, entonces yo no lo homologaría a la relación yo-ello de Uber, sino que más bien al hacer, a ver, ¿cómo podría decirlo? Hacer con desagrado, enajenadamente lo que hago. En otras palabras, una relación yo-tú o yo-ello van con mi persona si son decididas, ¿no es cierto? Una relación funcional en el sentido de voy a comprar, no importa si me atiende fulano o sutano, porque no es personal, simplemente responde a mi necesidad. Es una relación yo-ello, pero puede ser con pleno consentimiento. Ahora, prestarse es cuando yo como persona quedo fuera. Y si quedo fuera, me reemplaza la psicodinámica, es decir, estoy en mi nivel psíquico, con emociones más bien de ese nivel, ¿no? Pura psicodinámica es lo que me reemplaza en ese momento. Estoy con rabia, con enojo, con molestia, con tensión, qué sé yo, con ese tipo de cosas, porque mi persona quedó fuera. Y después mi persona es la que reclama de alguna forma, ¿no? De la situación. Culpa o tiende a culpar, en fin, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el tema. Dice Alejandro Ramírez por aquí. Hola Alejandro, Sergio, ¿qué más? ¿Cómo estás? Dice, bueno, el consentimiento es algo así como ser fiel a uno mismo, como lo diría Gabriel Marcel. Sí, totalmente. Ser fiel a uno mismo. Pero no solo con uno mismo. Porque como decíamos delante, es yo en un mundo. Entonces yo soy fiel a mí en un mundo que no me es ajeno, un mundo que a veces me necesita. Por eso yo decía, ser fiel a mí, no solamente en aquello que me da placer, sino que en aquello que es valioso para mí. Por eso yo ponía el ejemplo de lavar los platos. Puede ser que yo soy fiel a mí, aunque lave los platos y que no sea algo tan placentero, pero sí me parece que es valioso. Salvo que cuando hablemos de uno mismo, el uno mismo en sentido amplio es lo mío. Si yo incluyo en mí mismo lo mío, es decir, mi mundo, en ese caso habría una inclusión, habría correspondería ser fiel a mí mismo, también ser fiel a mi responsabilidad con mi pareja, con el mundo, con lo otro, con mi trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, me acordé ahora, Julián, de algo que hace muchos años, mi hija era chica, tenía 15 años, 14 años por ahí. No me acuerdo bien qué edad tenía, pero por ahí. Iba a fiestas de noche. Y tenía que ir a buscarla a las 3 de la mañana. Eso les ocurre a muchos padres, ¿no? Y yo me acostaba temprano y a las 3 de la mañana tenía que poner el reloj
para despertarme, levantarme, ir a buscarla. Ustedes comprenderán que en invierno hace mucho frío y entonces era más difícil todavía. Y yo me acuerdo que me sonaba el reloj, a veces Gabriel me acompañó, otras veces no iba sola. Me sonaba el reloj y yo así como, ¡ay, qué lata! Tengo que ir a buscar a mi hija. Y yo refunfuñaba, ¿por qué no se las arregló de otra forma para ir a buscar? Y ahí yo me daba cuenta que estaba empezando, iba a hacer algo prestándome. O sea, iba a hacer algo contra mí misma, contra lo que yo quería hacer. Pero un momento, cuando ya me lograba como incorporar bien, como levantarme bien, es como, a ver, ya, qué rico, voy a ir a ver, me voy a encontrar con Camila, voy a poder conversar con ella, me va a contar de su fiesta, y ahí ya me lograba encontrar a mí misma en esa acción que iba a hacer, y iba feliz finalmente a buscarla, y en realidad las conversaciones después de una fiesta eran muy entretenidas, el camino de regreso a casa. Entonces, no sé si sirve para ejemplificar el que a veces uno puede prestarse, pero también puede como detenerse y decir, a ver, ¿qué es lo valioso para mí? ¿Hay algo valioso para mí? Y yo realmente me conectaba con ese gusto de ir a buscarla después y venir conversando con ella de vuelta a casa. Y ahí era con mi pleno consentimiento personal. Pero al principio, hoy me costaba, lo confieso. Y Gabriel mira y reflexiona y siente. Dice Sergio, precisando otro elemento de lo que nos preguntaba del consentimiento versus prestarse, dice, me da la impresión del consentimiento es un paso que requiere un compromiso de construcción, en la disposición de construcción, de compromiso de construcción. Yo le añadiría encuentro. Pero en el prestarse, dejo al otro corriendo el riesgo de ser quien carga con las culpas de lo que me frustra y mis juicios respecto de lo que en definitiva nosotros mismos no decidimos. Sí, sí, exactamente. Exactamente, porque si yo me hubiera ido a buscar a mi hija prestándome, hubiera sido todo el rato así como, ya, súbete, ya, ay, tan tarde que saliste, y no sé qué, y la hubiese hecho sentir a ella muy mal por tener que hacerme levantar para ir a buscarla. Claro. Muy bien. Es un concepto muy bonito, muy profundo del análisis existencial, el vivir con consentimiento personal. Sí. Deiron Laverde o Deiron nos pregunta, buenas noches. Desde la pregunta anterior, tener un consentimiento personal, porque es en mí un valor, con la desconexión existencial del otro es autenticidad. Ay, no entendí. ¿Tú la Pregunta. entendiste? ¿Me la puedes formular tú, Julián, si la entendiste? Tener un consentimiento personal porque es en mí un valor. Es decir, tener consentimiento personal es un valor en sí. ¿Listo? Con la desconexión existencial del otro es autenticidad. Es decir, ese consentimiento personal, siendo un valor, pero desconectado existencialmente del otro, sería autenticidad. A ver, si yo estoy desconectado con el otro, lo auténtico no es lo mismo que lo espontáneo, que lo que me surge en forma inmediata. Lo auténtico tiene que ver con mi propia persona, que tiene que ver con aquello que yo digo, esto es mío, esto es lo que corresponde de mí como persona y lo que yo decido como persona. Entonces, desde ese punto de vista, si estoy desconectado de ese otro, digamos, ¿no? No veo que eso sea necesariamente algo auténtico. Entonces sería interesante saber cómo lo ve ella, o ella, ¿no? Deiron. Cómo lo ve Deiron entonces respecto a lo que, ¿qué sería lo auténtico? ¿Cómo lo ve él? Para tratar de ver si lo comprendo bien, ¿no? Vale.
Bueno, esperemos que aparezca y nos cuente. Con esto que estamos hablando del consentimiento, diríamos que la apertura a lo valioso sería esto, del consentimiento. Cuando hablamos de el título de este café de la apertura a lo valioso, sería yo encontrar ese consentimiento, es decir, estar dispuesto a abrirme a lo que es valioso. Claro, claro. Si yo me contacto con lo valioso, solo si me contacto con lo valioso le puedo dar mi consentimiento. Sin eso no puedo dar mi consentimiento. Y insisto, lo valioso, aquello que me hace bien y que es subjetivo. Entonces, es personal, intransferible y además situacional. Yo dije, hoy día puedo lavar los platos con mi consentimiento, pero mañana no lo sé. Es una, yo lo digo siempre así, es una renovación de votos perpetuo con uno mismo y con la existencia. Ajá. Es buena, ¿eh? ¿No es cierto? Gabriel, Sí, el consentimiento podríamos decir que es la puerta de entrada a una acción valiosa, ¿no? Pero es la puerta de entrada. La voluntad siempre apunta, toda acción voluntaria, decidida personalmente, apunta a un valor, siempre hay un valor. Ahora, muchas veces cuando me presto, no es que no hay un valor, solamente que no lo estoy reconociendo en ese momento. Por ejemplo, el caso, el ejemplo que ponía Michelle, si hubiese ido a buscar a la hija sin consentimiento, prestándose, está predominando el desvalor de ella, la incomodidad, el tener que levantarse, el haber ido con sueño, etcétera, etcétera. Esta niña que es abusiva porque cuenta conmigo, bla, bla, bla. Todo el desvalor. Pero detrás hay un valor que es el que la chica necesita ser protegida, cuidada, llevada a la casa y asegurarme que llegue bien, etcétera, etcétera. Solamente que me estoy contactando con lo otro, ¿no? Entonces, muchas veces detrás de un prestarse, igual, porque si no, ¿por qué lo hago? Porque no es que en el prestarse no haya voluntad, hay una decisión, pero es una decisión incompleta. Es decir, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Si Michelle me dice, va a venir mi mamá. La mamá de Michelle, la mamá de Michelle, mamá es una palabra bonita, pero para la mamá de Michelle es mi suegra, y suegra no es una palabra tan bonita, no suena igual que mamá, ¿no? Entonces tiene otra significación, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo decir, pero ¿por qué va a venir? ¿No? Pero eso me pondría problema. Entonces yo puedo resignarme y prestarme y pasarle la cuenta de alguna manera a la situación o ver cuál es el valor. Y el valor no es para mí, el valor es para Michelle, que va a tener a su mamá al lado, etcétera, etcétera. Entonces ahí me conecto con el valor y ahí puedo dar mi aprobación y mi consentimiento, ¿no? Entonces, también no siempre es espontáneo el dar aprobación. Es auténtico dar aprobación, hay autenticidad, pero no siempre es espontáneo. El problema es cuando me dice que va a venir mi suegra. Eso sí que es problemático. Sí, porque murió hace 30 años. con esto de la apertura, ahora me llama la atención, hablando y conectando, cómo ayudar a esa apertura. O sea, ¿cuál sienten, consideran, ven y por ejemplo en este tiempo donde, digamos, ha habido normas y no se puede hacer esto, no se puede salir, no se debe, no se puede, no se debe, es necesario y si no te multan, esto, bueno, al menos funciona así en Colombia porque en Colombia están multando a las personas que desobedecen estas normas. Ahora en Medellín, concretamente, los fines de semana apareció la ley seca, es decir, no se puede tomar nada. Y cuando hay puente, que son los fines de semana extendidos, entonces hay toque de queda, porque la gente está aprovechando para salir a las fincas o a los municipios cercanos e irse. Entonces hay multas,
etcétera, como entre otras, y este asunto de lo que hablábamos ahorita, de estar en casa, quedarse, saber que no se quiere quedar no solamente con la esposa, sino también con la suegra, bueno, etcétera, para seguir como en lo que La estamos vida. hablando. Bueno, entonces, eh, ¿cómo ayudar? ¿Cómo acompañar? ¿Cómo invitar? ¿Cómo ayudar o a los pacientes, digamos, también a esa apertura? Mira, hoy día con este paciente, este jovencito que no creía que te contaba antes, o no sé si lo conté aquí ya, que no creía que existía la pandemia, porque está en una burbuja él, eh, está aislado, está en una situación muy acomodada, eh, pero un lindo joven, es un lindo joven. Me decía que él quería tratar en la terapia su falta de voluntad. Entonces le dije, dame un ejemplo. Entonces me dice, lo que pasa es que yo tengo que llamar a un primo que quiero mucho y no lo hago. Entonces yo le dije, ¿y por qué no lo hace? No sé, y eso es lo que pasa, que yo tengo que llamarlo porque yo sé que yo soy primo mayor y yo quiero que estudie y que haga ejercicio. Bueno, todo esto que él me estaba contando, eh, yo lo veía como el sentido de no estaba emocionado contándomelo, ¿ya? Yo más me llegaba como un discurso medio paternalista hacia su primo más pequeño. Traducido a lo que estamos hablando ahora, no veía que él estuviera en contacto con un valor, con lo valioso, sentido. Sí, un valor como más intelectual, más del deber ser. Yo, hermano, primo mayor, tengo que darle un ejemplo y ayudarlo a estudiar y todo lo demás, pero no lo contaba con... eh, aquí voy a usar un concepto que es bien cursi, así que me perdonan los que están escuchando, pero no le brillaban los ojos. Para mí es un síntoma que yo veo en la gente, el brillo en los ojos. Cuando a alguien le brilla los ojos, entonces ahí yo detecto que hay algo valioso. Bueno, siguiendo con esto, este chico me dice que no llama al primo, que se siente tan irresponsable, que no tiene voluntad, que no sabe cómo cambiarlo, que tiene la idea de llamarlo, pero finalmente nunca lo llama. Pero todo esto me lo decía, insisto, sin brillo en los ojos. Y yo le empiezo a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué le tienes que llamar? ¿Y qué es lo que tienes que decirle? Y todo el discurso eran puros deberes ser. Entonces yo le digo, a ver, le dije yo, si tú fueras tu primo y te llama y te llama tu primo grande, eh, ¿qué te gustaría escuchar? ¿Te gustaría escuchar que estudies, que hagas ejercicio? Entonces me mira y me dice, no, en realidad qué lata. ¿Y qué te gustaría escuchar? Si tú tuvieras 15 años y te llama tu primo grande, ¿qué te gustaría escuchar? Entonces se queda pensando y dice, bueno, que cómo estoy, echar la talla. Y cuando me empieza a decir eso, le empezaron a brillar los ojos. Entonces yo le dije, ok, entonces, ¿para qué tienes que llamar a tu primo? ¿Para instruirlo o para encontrarte con él nomás? Entonces me dice, no, para encontrarme con él nomás, para echar la talla. Ok, le dije yo. Ahí hay un valor. Eso es valioso. Eso es lo que tu primo está necesitando. Ese para mí es la diferencia entre, o sea, no la diferencia, sino que el cómo yo puedo ayudar a que el otro se abra a algo que sea valioso. Y como yo no puedo mandar sobre qué es lo que es un valor, solamente puedo invitar y ver si al otro le brillan los ojos o no le brillan los ojos con aquello. Y si lo veo, mostrarlo. Mostrarlo, porque hay veces que el paciente o el otro ni siquiera tiene conciencia de eso. Yo me acuerdo de otro paciente, un ingeniero que tenía como 40 años, desganado en su pega, no tenía como fome, como plano, no sé qué,
Y yo le pregunté, bueno, pero cuéntame tu historia, qué otras cosas has hecho, y me empezó a contar de otras cosas que hacía fuera del trabajo. Y yo ahí sí le veía el brillo en los ojos, que ayudaba en la misma oficina, ayudaba a otros colegas para hacer no sé qué cosa, y le brillaban los ojos, y de repente yo lo miro y le digo, pero ahí está, pues le dije, eso es lo que a ti te gusta. Y como que se echó para atrás y me dice, ¿qué? Ayudar resolver problemas, ayudar a los otros. Y me queda mirando y me dice, claro, eso es lo que me gusta. A mí me gusta. Y empezó a sacar un historial de situaciones donde había ayudado a los otros a resolver problemas, y todo esto me lo decía, pero así, iluminado. Él no se había dado cuenta, pero yo pude ver ese brillo en sus ojos. No sé si se entiende lo que estoy tratando de transmitir. Ahí, ya que por ahí alguien mencionó a Buber, ¿no? Sí, Buber también dijo, el tú está... te brillan los ojos cuando dices eso. ¿Me brillan a mí? Buber hablaba justamente de eso, el tú está antes que el yo. En este caso, yo pude descubrir algo del tú de él, del paciente, algo que él mismo antes no había visto. Y yo se lo muestro, y él lo toma y se lo apropia, pero no como algo inventado, sino que porque lo vivenció. Entonces, a mí eso me encanta. Ayudar en eso lo encuentro precioso. Se nota. La palabra apertura, apertura es lo opuesto a clausura, ¿no? Y estamos viviendo un periodo de mucha clausura en muchos ámbitos, ¿no? Se nos han cerrado puertas, la salida de casa, etcétera, etcétera. Entonces, y junto con esa clausura, ¿no es cierto? Y nos duele la clausura porque nos cierra valores también. Entonces, ¿cómo abrirnos a valores en esta clausura? ¿No? Creo yo que ese es el desafío, digamos, ¿no? Y eso pasa por decisiones, pasa por elegir, por contactarnos, por, por ver, por mirar, por querer ver el valor, ¿no? Una disposición de... Porque la verdad es que tendemos siempre a ver lo que nos falta, o lo que hemos perdido, lo que nos falta en este momento. Poner el ojo, la mirada en lo que sí tengo, y las posibilidades que se me abren con aquello, porque claro, en toda crisis se abren posibilidades nuevas que no estaban antes. Y ese es el gran desafío, de ver qué es lo que nos ofrece la vida hoy, ¿no es cierto?, en esta situación en que estamos. Y esa es la búsqueda individual, ¿no? Como decíamos al principio, el sentido existencial no viene de afuera, viene de nuestro interior, de nuestra persona. Entonces creo que ese desafío, a ese desafío nos llama la vida hoy día, ¿no? Eso es lo que nos pide. Y responder a ese desafío en esta situación de clausura, abriéndome al valor, es bonito, ¿no? Es una... Podemos, las personas que están escuchando, ¿no? Hacer un ejercicio cotidiano respecto a esto, que es algo que nosotros hacemos con algunos pacientes, o al menos yo lo hago, que es, por ejemplo, yo les digo, a algunos pacientes les digo, ¿tú desayunas? Le pregunto, ¿tú desayunas? Entonces, la mayoría sí. Entonces, le pido que me describan el desayuno. Entonces, yo les digo, ok, mañana vas a decidir si quieres tomar té o café. No me acuerdo, por ejemplo, que tomaran té. Pero vas a decidir si mañana vas a querer tomar té o vas a querer tomar café. Y si el pan lo vas a querer con palta, nosotros comemos pan con palta, Aguacate. ¿Cómo le dicen? Aguacate. Con aguacate o con mermelada o con miel, pero quiero que lo decidas y que me digas al día cuando nos volvamos a ver si realmente eso es lo que tú quieres comer. En el fondo mientras estábamos hablando, es como hacerme la pregunta, ¿qué me gusta de lo que me gusta?
qué me gusta de lo que me gusta es como que lo habitualmente que yo hago, porque se supone que me gusta. Pero realmente, ¿qué es lo que me gusta de eso? Me gusta la textura, me gusta el sabor, me gusta la consistencia cuando se trata de comida, ¿no? En un libro que esté leyendo, ¿qué es lo que me gusta de eso? Y en el fondo empezar a afinar un poco la mirada, y nuevamente vuelvo al tema del tiempo, porque para eso necesito tiempo. Necesito tiempo para distinguir qué es lo que me gusta, de si es que hay algo que me gusta, o capaz que descubre que en realidad no me gusta y que ahora ya no me gusta más eso. Con la comida me sale mucho ejemplo, parece que soy bien golosa, pero si hago una clase, ¿qué es lo que me gusta de hacer clase? Y si es por pantalla ahora, ¿hay algo que me guste de eso o nada? Lamentablemente o afortunadamente, yo diría afortunadamente en este periodo de pandemia, de confinamiento, para poder abrirme al valor se requiere tiempo. Vuelvo, hoy día estoy media majadera con eso, pero se nos facilita. Y yo tengo dos alternativas, o me tapo los oídos y me tapo los ojos y no quiero saber de pandemia y me pongo a ver televisión y bajo todos los programas de Netflix o de YouTube, o ¿no? Es como haciendo como que no existe y que pase rápido, o me detengo. Pandemia. ¿Cómo? O no hablar más de pandemia, no más pandemia. Claro, o me detengo y empiezo a ver qué es lo que hago hoy día y qué de eso me gusta, si es que hay algo que me gusta, porque también tengo derecho a que no me guste, tengo derecho a pasarlo mal, tengo derecho a que algo en realidad que a todo el mundo le gusta, a mí me disguste. Y abrirse a eso también. Qué bien. Es importante tener presente que el valor en rigor no es elegido. Uno va hacia el valor y eso es la decisión, si es que decido ir hacia ese valor, asumiendo el costo, el recorrido, el trabajo, etc. Pero es interesante porque el inicio de la voluntad no es voluntario, que es ser tocado por un valor. El valor me toca, el valor llega a mí. A ver, para poner el dibujo así. Sí, sí, sí. Sergio, me parece muy bonito la coincidencia de que Sergio nos esté acompañando hoy, como por esa coincidencia en la visión rogeriana, que también juega un papel muy importante en el análisis existencial. Y Sergio, desde Argentina, es uno de los muy bonitos representantes del enfoque rogeriano. Entonces me parece esa coincidencia muy bonita hoy en este café. Era así una afirmación de eso que estábamos diciendo ahora, que están diciendo ustedes, de clarísimo, encontrar el valor o sentido personal de lo que hago marca la diferencia. Sí. Y con esto hay una pregunta que hace Elkin Fernández y nos dice, a nivel familiar, ¿se puede dar el consentimiento compartido? Puede haber coincidencia en consentimiento, claro, pero siempre el consentimiento va a ser personal. Pero podemos coincidir, por ejemplo, con Gabriel ahora coincidimos a dar nuestro consentimiento para estar aquí con ustedes. Pero fue una decisión personal, fue un consentimiento de cada uno. Porque si no se corre el riesgo de que vienen estas familias que dicen, ya, todos vamos a Santa Marta de vacaciones. Porque todos queremos ir, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, yo estoy viendo una paciente que dentro de esta situación de confinamiento, con los dos hijos y con la pareja, una pareja que es nueva, digamos, porque ella está entrando en una tercera, cuarta o quinta relación, ya no me acuerdo, tienen que decidir ponerse de acuerdo en el juego, porque están de acuerdo que después de cenar hacen un juego y cambian el juego y juegan a otra cosa, etc. Entonces, cuando si se decide, que ese era un poco el tema,
que es ver al otro, a preguntarle, ¿quieres? Etcétera, etcétera. Ahora, por supuesto, cada uno puede tener una preferencia distinta y nunca llegaría a un acuerdo si alguien no cede, pero con consentimiento, ¿no? Ese es un poco el desafío, porque si no, no se llega a un acuerdo. Y si la idea, y si el valor principal es jugar juntos y no cada uno un juego separado, ¿no? Porque la idea era justamente reunirse en torno a un juego. Entonces, es ese hecho, digamos, ¿no? Una alternativa es que lo probaron un tiempo, que es repartirse. Un día te toca a ti elegir, otro día a ti, etcétera, etcétera. Pero finalmente deciden mirándose los ojos, ver, conversar, para que cada uno le resuene algo, y el que tiene demasiadas ganas de un juego hace que finalmente el otro dice, está bien, me convenciste, esta vez jugamos contigo, etcétera. Y en ese sentido se llegan a acuerdos que van asociados a respectivos consentimientos personales, ¿no? Pero el consentimiento, como dice Michelle, finalmente es individual, es personal, aunque sea una actividad conjunta, ¿no? Que esa es la diferencia entre una pareja o una familia en que es más autoritaria, ¿no? Y entonces el que obedece puede estar, normalmente lo hace prestándose nomás. Entonces, cuando uno se presta, no se hace responsable finalmente. Al coincidir, digamos, lo extiendo un poco a eso que pasaba en octubre en Chile, de que hubo muchas coincidencias en relación a esto no está bien, esto no anda bien, hay que hacer algo, hay que moverse. Claro, sí. Bueno, Claro. sí, ahí aparece lo común, la comunidad. Pero cada uno de las miles de personas que fueron a las distintas marchas, no sé si todas, porque yo creo que hay varios que fueron de prestado, digamos, ¿no? Para que la pareja no piense que no participa, en fin, la típica cosa. Pero yo creo que ahí habían muchos miles de consentimientos personales puestos en esa respuesta. Sí. Sí, la diferencia es el valor que estaba detrás, eso es diverso. No hay un valor único en el movimiento social. Algunos por carencia, otros por injusticia, etcétera, etcétera, digamos, son distintos móviles. En lo que coincidió ese 1.200.000, que fue la marcha más grande, en lo que coincidía, ¿no es cierto?, es que necesitamos movernos, necesitamos reclamar, necesitamos remecer a este gobierno para que nos escuche, para que haga un cambio, ¿no? ¿Sí? Vale, muy bien. Cuando vamos tertuleando y vamos adentrándonos en todo esto que decía ahorita Michelle, hasta va dando pie a ir contando con consentimiento asuntos íntimos. Parte de la magia ¿Qué de, quieres saber? ¿Qué de la... quieres saber, Julián? No. ¿Cómo, para ya vamos entrando también a la recta final del café tertulia, ¿cómo van quedando? ¿Qué van descubriendo? ¿Qué vamos descubriendo en esta tertulia? ¿Qué vamos afirmando? ¿Cómo queda? ¿Nos preguntas a nosotros o Sí, se lo claro. preguntas a quienes nos están escuchando? No, a ustedes. Aquí en Agustín. A Agustín le preguntamos mejor. ¿Cómo quedan? ¿Qué descubren? Que me parece muy bonito esto de confirmar y de consentir. Además, de consentir, aparece Agustín. Bueno, a mí me parece, me llega, digamos, y con mucho agrado, que el consentimiento le ha hecho sentido y también le han dado su consentimiento, muy generalmente, muy en lo que tú has transmitido y has traspasado, ¿no? Creo yo que muestra una actitud, una disposición bonita. Creo yo también que en una buena medida veo que detrás de las diferencias que hay naturalmente entre culturas, etcétera,
incluso entre términos, lenguaje, etc. Ujú. Sin embargo, el factor común, lo que nos une, lo que nos acerca, es más relevante, más importante. Y no sé, la verdad que me siento muy complacido con esta conversación, con este diálogo, ¿no? Y con la escucha que nos llega, digamos, a través de lo que tú nos transmites. Bueno, yo, cuando tú me planteaste esto del café tertulia, yo estaba un poco confundida, no sabía muy bien qué querías de nosotros, si teníamos algo que aportar en realidad. Después, peor todavía, fue cuando escuché, me mandaste algunos links de algunas ya entrevistas que habían, encuentros que habían tenido. Digo peor porque, no sé, había gente con tanta riqueza, tan interesante que ha compartido acá con ustedes de Argentina. Probablemente fue Sergio el que vi, no soy mala para tener los nombres. Alguien de México también. Bueno, vi algunos, no sé si los vi todos. Y mientras los veía, yo decía, ¿qué tenemos nosotros para compartir en realidad? Porque ya ha sido de tanta riqueza lo que escuché que como que estaba un poco, en realidad un poco confundida. Julián, salvo por el afecto que nos une, es como que desde la teoría no sabía muy bien. Eh, y comparto con lo que dice Gabriel respecto a y ahora entiendo por qué tú me insistías con el tema del consentimiento, que querías poner eso como tema. Y me alegro mucho si eso, ese granito puede aportar a esta sabiduría latinoamericana tan bonita que tú logras converger en este café. Eh, me encanta esta convergencia, me encanta este encuentro y si bien la pandemia nos toca a todo el mundo, es una cosa que todavía no logro entender muy bien yo en realidad, así como en China, en Europa, en Canadá, en Australia, es como que todos hablamos de lo mismo, y no lo digo majaderamente, sino que lo digo, no nos ocurre solo a los latinoamericanos, eso es lo que quiero decir, o sea, no nos ocurre solamente a los sudacas, sino que nos ocurre a todos, somos hermanos en eso, pero al mismo tiempo estamos bastante solos. Entonces, este espacio de encuentro lo encuentro de mucha riqueza. Y yo te agradezco eso, generar este espacio de encuentro y poder preguntarnos y poder respondernos y poder a veces no respondernos y que queden las preguntas abiertas, porque eso también lo encuentro bello. Así que feliz, yo estoy muy contenta. Aquí Sergio dice, agradezco este valioso aporte de la idea de consentimiento que me ayuda a resignificar mis propias visiones acerca de lo valioso que es encontrarnos. Hay algo, con esto coincido, hay algo que me genera en todos los Café Tertulia, mucho, bueno, y es la ansiedad y es qué va a pasar. Y cuando me refiero a qué va a pasar es eso que está detrás y en el encuentro lo descubrimos. Eso que está detrás, de frente, arriba, abajo y son nuestros valores. Y lo reitero en café y yo y cuando les hago la invitación a Gabriel y a ti, Michelle, es porque veo el trabajo, el quehacer, pero más allá de eso es el ser existencial que cada uno de ustedes dos son y que acompañamos y depuramos y esa es la invitación. Yo le hago la invitación a esos seres que son ustedes bonitos, valiosos, de que van descubriendo y que ayudan a descubrir cosas. Y ya lo que pase aquí en este encuentro lo descubrimos, lo vamos trazando. Eso no es el que puede ser, digamos, racionalmente, ¿no? Sino que vamos siendo aquí. Y eso se pone en evidencia, es como esto que nos une de Latinoamérica, un enfoque, pero más allá de eso son nuestros corazones y siento que a esa es la invitación a que le hago. Y me encanta que haya
consentido, porque realmente es eso, y eso me parece muy bonito, que a través en la disculpa de un café, ¿sí? Que es una pequeña disculpa. Bueno, espero que pronto sea en vivo y en directo. Yo necesito los abrazos, me hacen falta. Así que a mí me quedan cortas estas cosas por internet. Las puedo hacer, pero me quedan cortas. Me gustan los abrazos, así que eso lo vamos a dejar pendiente. Así es, así es. Gabriel, Michelle, muchas gracias por aceptar esta invitación de consentirnos, encontrarnos y permitir esto que va pareciendo tan valioso y ese es este nuestro encuentro que permite develar muchas cosas valiosas, significativas y trascendentes al mismo tiempo. Muchas gracias por el tiempo, por la disposición, Michelle. ¿Puedo decir una cosita pequeña? Sí, claro, dale. Dos cositas pequeñas. La primera, esto es un aviso. El domingo Alfred Lengle va a hacer supervisión para los psicólogos y consultores, por si alguien quiere participar. Va a ser online en español a las 11 de la mañana, hora chilena. Creo que tenemos una hora de diferencia. Hay cupo por si alguien quiere inscribirse en la página de ICAE, icae.cl. A las 10 horas colombianas. A las 10 horas, 10 de la mañana del domingo. Supervisión de casos, 2 horas en español con Alfred, desde esta mirada existencial. Y la otra cosa es que nosotros tenemos una revista también online en nuestra página, que la pueden descargar, es gratis, son 3 números en el año, es una revista pequeñita, no es una gran cosa en términos de grande cantidad de números, pero todos estos temas que nosotros hemos tocado hoy día están reflejados en casos, en desarrollos teóricos, que les puede interesar si alguien quiere saber más sobre el análisis existencial. Qué bien, vale. Qué bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también, Julián. Y muchas gracias a los que nos acompañaron, que nos tuvieron la paciencia de escucharnos. Y ya nos veremos personalmente ahí en Parinama. Así va a ser. Así que muchas gracias, Michelle, Gabriel, muchos a todos los que nos han acompañado en el café. Quiero también darle aquí, para cerrar hoy este café, antes de eso quiero, otro anuncio, y es que dentro de 8 días nos va a acompañar Alberto de Castro, hablando de la ansiedad, el asunto de lo que está ocurriendo, del encierro y este asunto de cómo dar unos tipsitos o ayudas de cómo regular el asunto de la ansiedad. Para terminar, quiero agradecer profundamente a quien ha estado detrás, Laura Velázquez, que ha estado pendiente y ayudándonos todo esto, y a Hernán especialmente esta vez, porque Hernán, que ha sido una persona que ha acompañado durante Parinama todo este tiempo, con su intención, con su cariño, con su disposición, con su intención de que las cosas salgan muy bien. Ahora, la otra semana empieza un proyecto nuevo, personal. Entonces, quiero agradecer como públicamente esa disposición que Hernán ha tenido para con nosotros de ayudarnos durante estos 7 años de acompañamiento, de entrega, de amor, de consentimiento, como decíamos ahora. Así que, Hernán, muchas gracias, que este proyecto nuevo te traiga lo mejor en crecimiento personal, en valor y en trascendencia, y también, obviamente, en abundancia. Y bueno, te agradezco profundamente este espacio y esa presencia y esa disposición existencial en Parinama. Así que a todos, que estén muy bien, muy buena noche, y bueno, nos vemos en 8 días, 6:15, con Alberto de Castro y Gabriel Michel. Muchas gracias.